Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El pecado acarrea juicio, es el tema de esta mañana. Génesis 6, del 1 al 10. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este pasaje que acabamos de leer es uno de los pasajes bíblicos que genera más controversia. Por un lado, nos habla de cómo la maldad de los hombres empezó a multiplicarse. Les explico. La Biblia dice que desde el principio, cuando Dios inicia la creación, estaba desordenada y vacía. Lo primero que Dios hizo fue establecer orden. Y cuando Dios ordenó todas las cosas, fue después que dijo: multiplíquense. Pero Dios, antes de dar la palabra de multiplicación, primero trajo orden, porque si no, lo que iba a multiplicar era el desorden. Eso todavía aplica. Por ejemplo, hay personas que quieren casarse con otra persona porque quieren huir de una situación o porque creen que sus problemas se le van a acabar cuando se junten con otra persona, sin mirarse a sí mismo y saber que si tú tienes desorden en tu vida, lo que vas es a llevar desorden a la vida de la otra persona. ¿Ok? Entonces, lo primero que Dios hizo fue traer orden. ¿En cuáles cosas de nuestra vida hoy necesitamos traer orden a nuestra vida? En las finanzas, en el tiempo que dedicamos a la lectura y a la oración, versus el tiempo que dedicamos a las redes sociales. ¿En cuántas otras cosas? El tiempo que dedicamos a esforzarnos por cumplir nuestras metas. La Biblia dice que Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Si no te esfuerzas, no vas a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Lo mismo es cierto para nosotros. Una cosa es tener la promesa y otra cosa es hacer la parte que te corresponde para alcanzarla. Y otra cosa es que después que tengas la promesa, pues hagas lo que tenga que hacer para mantenerla. Porque hay personas que Dios le da la bendición, pero como no se esfuerzan, como no quieren pagar el precio por lo que han recibido, muchas veces la pierden en vez de multiplicar la bondad que Dios te ha dado. Adán y Eva perdieron la bendición que Dios le había dado porque pecaron. Y vemos en Adán y en Eva que el pecado tiene consecuencias. La Biblia dice: el salario, la paga del pecado es muerte. Es decir, cuando nosotros obramos pecado, eso trae en sí una consecuencia que se llama la muerte. Y en lo que vemos hoy, dice que luego que Adán y Eva pecaron, que Caín pecó y que mató a su hermano Abel, y que los descendientes de Caín eran hombres violentos y que hablaban de muerte. Eso se continuó expandiendo, no solo en la descendencia de Caín. Dice la Biblia que sucedieron cosas. Dice aquí que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron de esas mujeres y de ahí nacieron. Y la Biblia usa un término que dice Nefilim, y que de ahí salieron los Nefilim. Y la Biblia traduce esa palabra gigantes. No hay una certeza del significado de esta palabra. Otros dicen que esa palabra viene del hebreo nefal, que significa caídos. Y
y la verdad no hay un acuerdo exacto del significado de quiénes son estos que la Biblia describe los hijos de Dios. Hay personas que dicen, bueno, estos fueron ángeles que cayeron, que no guardaron su dignidad y tomaron para sí mujeres de las hijas de los hombres, y de ahí salieron esos gigantes. Eso es una versión, pero otros dicen, bueno, es que la Biblia dice que los ángeles no se casan. Entonces, ¿cómo esos ángeles se acostaron con mujeres y nacieron esos grandes gigantes? No cuadra. Y otros dicen, bueno, parece que es que el linaje de Adán se mezcló con el linaje de Caín y de ahí fue que salieron. No hay una definición clara para esto. Lo que sí se dice claramente es que hubo una mezcla no aprobada por Dios y de ahí salieron unos enormes gigantes, ¿ok? Y yo creo que hoy también hay matrimonios, hay uniones, hay amistades, hay cosas que tenemos que pedir bien la dirección de Dios. No sea que hagamos alianzas incorrectas, como vieron que hicieron los hijos de Israel, ¿ok? Así que el verso 4 dice, había gigantes en la tierra. El otro que vemos es que dice, no contenderá mi espíritu con el hombre, sino que serán su día 120 años. Lo otro que vemos es que los hombres que antes vivían 900 años, Dios hizo un cambio en su ADN. Y dice, no, ya van a vivir 120 años nada más, ¿ok? Y a partir de ahí, el número de los años de los hombres en general era alrededor de 120 años. Algunos todavía duraban más, pero empezó a decaer y hasta el día de hoy es difícil que usted vea una persona que dure 120 años. Y dice la Biblia que en el verso 4 había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, usted ve que Dios manda a eliminar a estos gigantes o a los descendientes o a los que quedaron de estos grandes gigantes, ¿ok? La Biblia nos dice en el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí vemos dos cosas. Una, que la maldad era mucha y que la frecuencia era continua. No solo era mucho la maldad, sino que los pensamientos, y aquí vemos que Dios conoce el pensamiento del hombre, y Dios dice sus pensamientos, sus designios eran de continuo el mal. Aquí la Biblia habla no solo del pecado de hecho, sino el pecado de intención. Y por eso Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Es decir, ante la presencia de Dios, somos juzgados o somos premiados, no solo por lo que hacemos, sino por lo que somos, ¿ok? Entonces, dice, porque, por ejemplo, hay personas que no cometen ciertos pecados porque no han tenido la oportunidad o porque el mismo Espíritu se lo ha prohibido. Pero aquí vemos que tenemos que tener cuidado cómo guardamos nuestros pensamientos, nuestros corazones, ¿ok? Bien, entonces el verso 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces vemos que el pecado hizo que Dios tome una determinación muy severa. Y dice la Biblia, raeré, borraré de la tierra al hombre que he creado. Pero también dice la Biblia en el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es decir, en medio de tanta maldad, había un hombre que dice Dios, en el cual Dios vio algo diferente. Y dice la Biblia, este hombre halló gracia. Gracia es un favor inmerecido, es decir, ni siquiera Noé merecía el perdón, pero de alguna manera había algo en su corazón que agradó el corazón de Dios y Dios le extendió su misericordia. El verso 9 nos dice,
Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Les cuento algo de este último versículo. Dice la Biblia que Noé era perfecto. Bueno, ningún hombre es perfecto, pero Dios ve nuestra intención. Y por la gracia de Dios, Él nos hace acepto en su presencia, ¿ok? Efesios 2:8 dice, por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay personas que dicen, yo no robo, yo no le echo mal a nadie. En realidad sí, todos hemos pecado, no hay nadie que nunca haya pecado. Dios extiende su salvación por su gracia, por su misericordia. Amén. Porque Dios desde antes de la fundación del mundo había dispuesto que Jesús iba a morir en la cruz por nuestros pecados y que Él es la propiciación, el pago por nuestros pecados. ¿Ok? Lo otro que les quiero decir es cuando dice acá, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Es bueno que usted sepa, más adelante vamos a hablar de esto. Sem es la descendencia semita, de donde salieron los pueblos semitas, Israel, y Cam se refiere a la descendencia que pobló la tierra de Egipto. Y Jafet se refiere a la descendencia que pobló, por ejemplo, la costa del Mediterráneo hasta Rusia. Es bueno que usted conozca esto porque más adelante vamos a explicar cómo se distribuyeron las naciones en la tierra. ¿Ok? Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. La importancia del estudio de hoy es saber que Dios es nuestro Padre, pero también Dios es nuestro juez. ¿Ok? Y usted ama a su hijo, pero si tú también eres un juez y te traen tu hijo porque cometió un homicidio, Dios guarde, y tú eres el juez, tú lo amas, pero tienes que aplicar justicia. ¿Ok? Le invito a decir conmigo esta oración. Dios, me pregunto si me he contaminado con las pasiones carnales en busca de la prosperidad del mundo. Concédeme tu gracia para entender y discernir los pensamientos que te causan tristeza, para arrepentirme. Deseo caminar contigo porque tú concedes tu bondad, incluso en medio del juicio. Ayúdame a alcanzar justicia y pureza. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Que tengan un feliz y bendecido día. Les recordamos que hoy tendremos un servicio especial. Y el pueblo que espera a Cristo dice: amén.